que se ha extendido, ¿verdad? Que lo hemos visto, que la hemos probado, es un amor que no nos puede dar nadie. ¿Cuántos saben que el amor que Dios nos da no nos da nadie? Amén. Es un amor inigualable. Y Él nos ha dejado unas características del amor que este año vamos a ir mirando una a una. Vamos a ir desglosándolas. La palabra está sustentada en Primera de Corintios, capítulo 13, que es el versículo lema, pero el versículo 4, que es el único que vamos a leer, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Aquí en este versículo existen 5 características que expresan respecto al amor, ¿cierto? La primera de ellas es que el amor es sufrido. Diga conmigo, sufrido. Y cuando nosotros pensamos en el sufrimiento, lo miramos como algo malo, ¿cierto? Sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Levante la mano. Ninguno. Qué bendito. Pero resulta que cuando nosotros revisamos el término sufrir, el amor es sufrido, este pasaje en el griego original dice macrosumos, macrosumos. Y macro, ¿qué dice macro? Para ustedes, ¿qué es algo macro? Es para decir que algo es grande, ¿verdad? Pero en realidad esto está diciendo que es aquel que tiene un espíritu o un temperamento grande o largo. Realmente el texto quiere decir que cuando nosotros tenemos un amor sufrido, es un amor que aguanta. Es un amor que es capaz de esperar largo periodo. Es un espíritu extendido. Hay una diferencia entre el carácter y el temperamento, ¿cierto? El temperamento es la manera básica, natural, en la que un individuo se enfrenta o reacciona ante diferentes situaciones. Es una tendencia, como quien dice, ya venimos como equipados con el temperamento. Por eso usted ve un chiquito, un niño, así como Ángel, y ya usted logra ver cómo es su temperamento, ¿verdad? Hay el niño que es quietecito, hay el niño que es bravo, el niño que, bueno, hay de todo. Uno empieza a darse cuenta que hay ciertas características en su temperamento, ¿sí? Venimos con él. Pero el carácter no viene con el equipamiento. El carácter se forma y lo forman las circunstancias, las decisiones, lo forma el entorno en el que estamos. El carácter comprende rasgos que una persona adquiere, pero por aprendizaje. Me sucede algo y me deja una enseñanza, ¿sí? Y dependiendo de cómo yo decida tomar esa enseñanza, así voy a formar mi carácter. Amén. Por eso un mismo suceso acontece a 2 personas y a una la derrumba y a otra la fortalece. Porque no se trata de la circunstancia, es de lo que nosotros decidimos que esa circunstancia va a ser en nuestra vida. Amén. Entonces, el carácter que a diferencia del temperamento no es algo biológico, es lo que el Señor empieza a tratar en el cristiano. Es lo que Él empieza a formar en nosotros. Porque muchos venimos con el temperamento atravesado. ¿Usted no ha escuchado ese tema? Es más, a eso se vuelve hasta de la idiosincrasia.
Usted no ha notado cuando dicen del santandereano que dice, esa gente es brava, ¿cierto? Entonces de pronto del paisa dice, no, esa gente es camelladora. No vamos a decir el costeño porque, no, pero ¿qué es eso? ¿Quién dijo? Señor, el costeño trabaja bastante. Entonces, parece que fuera hasta de la idiosincrasia, ¿verdad? Pero resulta que el Señor, cuando empezamos a caminar con Él, viene e inicia un proceso de transformación del carácter, porque Él nos debe preparar para lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y un ejemplo de esto es el que vamos a compartir hoy. Lo vemos en la vida de una mujer muy particular, de la cual casi la iglesia, hablo de la iglesia cristiana evangélica, no habla. ¿Quién es el personaje de hoy? Esa mujer de la que parece que no queremos hablar, de María. Mi hermano, un punto. Va ganando el hermano. Dice, dice la escritura que María era una mujer bienaventurada, bendecida. Y de pronto nosotros como cristianos nos evitamos hablar de ella porque hasta lo hemos estigmatizado, ¿verdad? Pero ella tiene características muy importantes que hoy vamos a compartir en su carácter, que demuestra que era un carácter que había sido tratado por Dios. ¿A cuánto le hubiese gustado aquí de las mujeres que están aquí estar en el lugar de María? Levante su mano. Dice, vamos a echar para atrás y te echamos, tú vas a ser María. Ay, bendito, bueno. Parece que ninguno, ¿verdad? Nos gusta lo bueno. ¿Qué fue lo bueno? Que ella concibió al Hijo de Dios. Pero todo lo que viene con eso, a eso no nos gusta mucho. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículos del 48 al 51. Y leo para ustedes. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él, hablando de Jesús, les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Resulta que cuando nosotros analizamos, y ahora vamos a ver diferentes textos en los cuales podemos ver o aprender del carácter de María, nos vamos a dar cuenta por qué el Señor sabía que ella estaba preparada para esa misión. La historia o las historias referentes al nacimiento de Jesús las encontramos en dos evangelios, en Mateo y en Lucas. Ellos hablan sobre el nacimiento de Jesús y sobre sus primeras etapas de vida. En los otros, prácticamente arrancan ya con el ministerio de Jesús, ¿sí? Pero Mateo y Lucas comparten esta característica, esta cualidad. Ellos hablan respecto a los primeros, hasta la concepción, el nacimiento de Jesús. Y resulta que cuando nosotros estudiamos, ¿cuánto conocen la historia de cómo María engendra a Jesús? ¿La ha leído alguna vez? ¿La ha visto alguna vez? Hemos visto películas, hemos leído la palabra. Todos sabemos que un día se le presenta un ángel y el ángel le dice, María, eres bienaventurada, porque el Señor ha determinado que tengas un hijo. ¿Y qué le dice María?
pero si yo no tengo marido, yo nunca he estado con un hombre, no te preocupes. No te preocupes, porque ¿quién lo iba a engendrar? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la Escritura que después el Señor tuvo también que tratar con José, porque José pensó en dejarla secretamente para no infamarla. Y el Señor también tiene que aparecerse a la vida de José y decirle, no temas en tomarla como esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que por un momento usted se ponga en los zapatos de María y pensemos en el primer aspecto del carácter de María que nos deja ver esta historia. Y es que su carácter, lo que el Señor había ido formando en María, le permitió a ella soportar las dificultades. ¿A qué se iba a enfrentar ella? A que la gente estuviera diciendo, mira, y la veía con su carita. Su reputación iba a ser atacada en su reputación. Y a veces a nosotros nos da una rabia, hermano, que hablen de nosotros, y a veces hasta es verdad. Porque hay quien hace una cosa y se molesta porque se la digan. ¿Usted no ha visto gente así? Llega tarde, lo regañan y se ponen bravos. O nos ponemos bravos. Liliana se ríe. ¿Cierto? Hacemos cosas que no debemos y recibimos señalamiento. Pero el tema es que esta mujer recibía o estaba expuesta a recibir señalamientos siendo inocente. Ese era un regalo de Dios. ¿Y cómo le dice tú al Señor que no te entregue un regalo? Tenía que enfrentarse a muchas dificultades en su casa. Ella estaba a riesgo de ser apedreada por pecadora. Y ni modo de negarse porque había una prueba. Hay cosas que no se pueden ocultar eternamente, ¿verdad? Una de ellas es un embarazo. Entonces, ella debió lidiar además con la posibilidad de que el que era su prometido no le creyera. O dígame usted si su novia le dice en ese momento, póngase los zapatos de José, estoy embarazada de Dios. Y eso nunca había pasado, nunca jamás había sucedido. Y viene José y le escucha a su esposa, a su novia, perdón, que le dice, imagínate que estoy embarazada. ¿Cuántos Josés hay aquí dispuestos a recibir a María? Ella tenía que lidiar con la duda que se le podía presentar a José. Amén. Las dificultades de un parto. Ella era una adolescente. Porque se estima que María era muy joven cuando engendró a Jesús. No era una mujer ya grande, era una mujer jovencita, 16 años. Que ahora las niñas de 16 son mujeres de 16. Pero en mi época éramos niñas de 16. Había una gran diferencia en el desarrollo de una mujer, ¿verdad? Tenía que enfrentarse a todas esas cosas. Usted se imagina una niña de 16 años enfrentándose a todo eso. Y es increíble darnos cuenta que esa niña nos dio sopa y seco a nosotros. Porque ella le dijo al Señor,
que se haga como tú quieras. Ella no dijo, ve y búscate a otra que esté más vieja que yo. ¿Por qué no coges una casada? ¿Por qué yo? Porque a uno le gusta decir eso. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué no a otro? A veces le decimos al Señor, Señor, heme aquí, envíalo a él. No decimos, envíame a mí. Pero ella estuvo dispuesta a hacerlo. En el Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 19 dice, José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Usted se imagina el dolor de María al saber que además la quería dejar la persona que ella amaba. Son situaciones que se presentan a nuestra vida. De pronto esperamos mucho de algo, de alguien. Y eso parece que nos da la espalda. Anhelamos mucho algo y no sucede. Hay momentos en la vida en que tú y yo nos enfrentamos a dificultades porque nuestro carácter tiene que ser probado y moldeado. Las dificultades son las que van a forjar tu carácter. Dime el tamaño de tu prueba y te diré en qué etapa estás. ¿Cierto? Si nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta el tipo de pruebas que pasó el apóstol Pablo, que pasó Daniel, que pasó Ezequiel, que pasó Isaías. Mis hermanos, nosotros estamos en un paseo. A ninguno de nosotros nos dicen, te voy a echar en un horno de fuego. ¿Verdad? Ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros nos han apedreado, nos han castigado con vara, nos han metido en una cárcel por causa del Señor. Ninguno. Pero cada uno de nosotros tiene sus propias dificultades y luchas. ¿Y de qué depende? De en qué momento estás. ¿Por qué todavía no termino de reponerme de algo y viene otra cosa? Dios está trabajando en tu carácter. Y en la medida en que tu carácter y mi carácter sean moldeables, pues más rápido vamos a salir. Lo que pasa es que a veces somos tercos. ¿Cuántos tercos hay aquí? Bendito, estamos llenos de terquitos. Entonces, como somos tercos, el proceso dura más. Como no dejamos al Señor, el Señor moldéame, pero apenas el Señor pone sus manos y comienza a moldear, por ahí no. Pero ahí no. O sea, queremos decirle al Señor lo que tiene que hacer. Amén. Segundo, Lucas capítulo 2, versículos del 4 al 7. Dice la escritura. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Mire, el carácter de esta mujer le permitió estar abierta a los cambios que se presentan. El Señor le dijo, mira, no van a nacer aquí, van a nacer allá en Belén. No es como nosotros decimos. El Señor te puede cambiar el escenario. A nosotros no nos gusta que nos cambien las cosas. Nos gusta hacer lo mismo siempre. Y si ya sentimos que dominamos algo, mucho menos. Pero cuando Dios trata con nuestro carácter, Dios está haciéndonos mucho más flexibles, porque a veces somos intransigentes. Tiene que ser así, así. Así nací y así me voy a morir. Así le decían a uno antes, ¿verdad? O tanto tiempo yo haciendo esto y ahora me van a decir que está mal. Eso lo vemos en la casa, eso lo vemos en el trabajo, eso lo vemos en muchas esferas de nuestra vida.
no queremos que hayan cambios. Pero Dios te va a mover el piso. Dile a la persona que tienes cerca, Dios te va a mover el piso. Porque no es como tú y yo queremos. Si Dios tiene que cambiarte, que mudarte, que trasladarte, que lo va a hacer. Y el carácter apacible, eso es a lo que le llamamos el dominio propio, la capacidad de soportar, de aguantar. Hay quienes cuando le cambian algo ya se le dañó todo, porque somos intransigentes. Y Dios te va a cambiar. Y Dios quiere que entiendas que no puedes, no podemos seguir siendo iguales ni haciendo las mismas cosas. Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Porque Dios es el Dios de los cambios. Dios transforma. Dios nunca nos va a dejar iguales. No hemos llegado a sus manos terminados. Hemos llegado necesitando ser moldeados. Por eso Dios necesita que tú te abras y yo me abra a lo que Él va a hacer, al cambio de nuestra vida. Yo sé que hay personas aquí a las que Dios le está moviendo el piso, le está moviendo el nido, porque estaba muy cómodo. Ustedes recuerdan esa anécdota sobre las águilas, ¿no? Cuando el polluelo no quiere volar, está ahí muy cómodo porque la mamá le trae la comida, la mamá lo abriga, la mamá le hace todo. Pero viene la misma mamá y empieza a ponerle espinas, empieza a incomodarle el nido para que el polluelo, ¿cómo se le dice? Al aguilucho, pueda salir y volar, porque si no, allí se queda. Y si ahí se queda, se muere. Porque cuando venga el depredador, usted lo come. Entonces empieza a incomodar. Y hay aquí, en medio de nosotros, personas a las que Dios le está incomodando el nido. Está incómodo. Le están pasando cosas que les hacen sentir incómodos. Pero hoy te digo, Dios está trabajando y ahí está el Señor. Porque Él quiere que al igual que esta águila, ese aguilucho, tú puedas volar porque estás muy cómodo. Póngale la mano al lado a alguien, dile, estás muy cómodo. ¿Cierto? Estás muy cómodo. Entonces Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que volemos, que aprendamos a volar, porque solo así vamos a llegar lejos. Amén. Pero también todo esto le permitió a, a María aprender a ceder sus derechos. En el pasaje que acabamos de leer, veíamos que es el pasaje cuando Jesús se le pierde, ¿verdad? Van en una caravana y de repente empiezan a buscar y no encuentran. Yo me imagino, vea, el susto que uno se llevó. Que tú estés, que tú pienses que tu hijo está ahí cerca y de repente volteas y no lo ves. Mi hermano, eso le va, yo no sé qué le da a uno. Uno le baja un frío, una cosa espantosa. No sé cuántos de aquí lo han experimentado. Pero yo perdí a mi hija 2 segundos de mi vida. No la vi. Parece que hubiese sido 10 horas. Fueron 2 segundos. Yo no sé si recuerda, Vivi, que nos fuimos a tomar una foto en Medellín y mi hija estaba allí. Y yo hago así, espérate, mami, te voy a tomar la foto. Y hace así, Vivi hace, saca y me toma la foto. Y volteo para agarrar la mano y no está Génesis ahí. Mi hermano, a mí, yo no sé, había salido, cuando la veo está corriendo allá, no le miento, fueron 2 segundos. No fue sino decir, tú te estás diciendo y veo el pelito de ella allá. Pero esos 2 segundos para mí fueron largos, eternos y perturbadores. Usted se imagina a esta mujer en una caravana que se le pierde su hijo.
Eso es horrible. Eso no se lo deseo a nadie. A ver, uno piensa lo peor, porque uno es así, ¿verdad? Lo peor. Y resulta que cuando se encuentra a Jesús, que es su hijo, y uno a los hijos, ¿lo qué? Lo corrige, lo regaña. Y le va a llamar la atención porque se salió sin permiso y viene Jesús y le da la respuesta tan maravillosa es, ¿por qué me buscas? ¿Acaso tú no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mi hermano, pero ha sido en la época de nosotros y tú te llevas un tapabocas porque se hace. ¿O no? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Dice la escritura al final de ese pasaje, que el versículo 51 decía, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Usted se ha puesto a pensar lo difícil que debió ser criar al Hijo de Dios. Porque nosotros no tenemos un manual para ser padres y nos equivocamos. ¿Cuántos han cometido errores de los padres y las madres que hay aquí que dicen he cometido errores con mis hijos? A veces uno le dice al Señor, es un milagro que uno no se tire esos pelados. Porque cometemos errores, ¿verdad? Y entonces resulta que María seguramente quería corregirlo, pensó que estaba haciendo lo correcto. María estaba haciendo lo que le corresponde a una madre, corregir. No tenía por qué salirte, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué ella le dice, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Sí? Porque ese es el reclamo que ella le hace. Le dice, ¿por qué nos has hecho así? ¿Qué había en esa mujer en ese momento? Dolor, preocupación. Y viene este y le da esa respuesta. Ay, este no, perdón. Y viene Jesús y le da esa respuesta. En ese momento, el, el papel de María cambió. No era la mamá de Jesús. Era la oveja y Jesús era el pastor. En ese momento estaba el Hijo de Dios y el alma que necesitaba salvación. Y a ella le tocó callar, ceder sus derechos. ¿Cuántos estamos dispuestos a ceder derechos por el Señor? ¿Usted sabe lo que es ceder un derecho? Cuando usted sabe que usted puede reclamar algo porque tiene el derecho de hacerlo. Pero usted dice, yo voy a cederte el derecho a... Mi esposo hablaba el domingo pasado y contaba su anécdota del transporte, en el transporte, no sabemos, en el tráfico, conduciendo. Eso es muy común en el ámbito de, de la conducción. ¿Sí? Qué difícil es llegar a un pare o a una vía donde el otro tiene el pare y se pasa. Y tú tienes que ceder el derecho. Pero es que el derecho es mío, yo tengo que pasar porque es mi vía, es mía, es mía. ¿Verdad? Así no pasa en la vida. Yo tengo el derecho. Si tú tienes el derecho. Pero hay momentos en los cuales Dios quiere que cedas tus derechos. Que aprendas a entregar las llaves. Que le des a Él el control. Que no seamos tan controladores. Yo les he dicho, yo soy una persona controladora de la situación. A mí todo me gusta controlado, medido. Si voy a hacer esto, ya yo tengo que saber lo que va a pasar después. Esto es un rasgo de mi carácter. Me gusta tener las cosas controladas. Cuando siento que algo no lo controlo,
me desespero. ¿Cuántas controladoras y controladores hay aquí? ¿Estoy sola en este barco? Nos gusta tener todo así, ¿verdad? Y cuán difícil es cuando nosotros estamos acostumbrados a esto, ceder el control. No queremos, no queremos entregar el control. Ahora que venía en camino para acá, yo en un momento, porque hubo una situación en el tráfico, y yo me ponía a pensar después cuando venía, decía, qué difícil debe ser para mi esposo venir atrás y que yo lo traiga. Hoy venía conduciendo yo para acá, pero él ha conducido toda la vida. ¿Cuántos años llevas tú conduciendo? 30 años, hermano, yo lo tengo conducido como 3 meses, ni 2 meses, no, como 2 meses, no sé. Entonces, para usted, quien conoce, quien, mejor dicho, yo soy un as del volante, dice él, ¿verdad? Y me está llevando una, ¿cómo le dicen eso? Una primípara, una principiante en la palabra. Yo digo, qué difícil es cuando tú sientes que puedes controlar algo y te toca ceder el control y tú piensas, no lo va a hacer de pronto. Yo no digo que sea el caso de él. Yo me puse en su cabeza porque yo digo, él estaba diciendo, yo aquí hubiera hecho esto. Yo mejor hubiera cogido así. Yo mejor hubiera parado ahí. Yo no dejo que se me metan. Yo les pito. O sea, porque cada quien tiene su forma, ¿verdad? Qué difícil es ceder el control. Qué difícil es ceder los derechos. Pero esto demuestra un carácter que ha sido trabajado por Dios. Aprender a ceder, a que no siempre tenemos la razón. Diga a la persona que está a su lado, no siempre tienes la razón. Amén. Por último, ahí también ese versículo cuando dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón, me ponía a pensar en que María recibió una revelación. Es más, cuando nace Jesús, dice que llegaron unos magos, ¿verdad? Unos reyes. Bueno, uno dice los reyes magos, pero en realidad eran, eran, eran como unas personas, como se llaman como las estrellas, así, eran como astrónomos, eso. Entonces a ellos empiezan a hablar con José y con María y le empiezan a contar cómo ellos lograron identificar que iban a ser allí el Mesías, que una estrella les guió, ¿se acuerdan? Y ellos empiezan a hablar maravillas y la gente se maravillaba. Pero ahí nuevamente el texto dice, pero María guardaba todas esas cosas en su corazón. 2 veces dice lo mismo el texto. Porque lo que podemos ver en ella es que el trabajo de Dios en el carácter de María le permitió continuar siendo o mantenerse en humildad. Usted sabe que tenga ese conocimiento, que Dios le haya revelado. Lo que ellos estaban descubriendo, ya María lo sabía 9 meses antes. Ya ella tenía la primicia. Y María no les dijo, eso los niños, pero hasta ahora se van a dar cuenta. Eso lo sé yo hace 9 meses. No, ella escuchó todo lo que estaban diciendo y también se maravilló, pero ella cayó. Ella no empezó a tirársela de la que más sabe, de la que más conoce. Ah, no, es que a mí Dios me habló así. Me mandó un ángel y me contó todo. No fue una estrella la que me lo dijo. Me lo dijo el ángel de Dios. Lo mandó directamente a mi habitación y me contó. El carácter del ser humano debe ser tratado porque nosotros tenemos
un ego que se quiere levantar. Y la palabra dice que nosotros debemos menguar, que nosotros debemos aprender a someter nuestro propio ego. Si en algo vamos a gloriarnos, que sea en que nosotros nos podamos dominar. Estudiando el libro de Santiago, cuando compartimos respecto a la lengua, decía que, mejor dicho, el bienaventurado es el que aprende a refrenar su lengua, a controlar. Es un miembro pequeñito y el hombre no lo ha podido dominar. Dominarnos a nosotros. Hay mucho ego en el ser humano. Pero el apóstol nos enseña, ninguno de nosotros tenga un mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, estimando al otro como superior. Miren lo que dice. No debemos tener un concepto mayor. Y para esto yo siempre debo mirar al otro como una persona valiosa. ¿Sí? Con un valor especial. Vemos que en su actuar, María conservó la humildad. Ella estuvo dispuesta a aceptar, a acatar y a vivir siendo la madre del Hijo de Dios, pero sin hacer alarde de ello. ¿Quién sabe qué hubiésemos hecho nosotros? Hacemos una cosa así, hermano, y a veces hay personas que hacen una cosa así y eso se lo cuentan a todo el mundo. ¿Verdad? Pero no somos nosotros, son que no vienen a este servicio. Nos ufanamos a veces. El carácter del cristiano debe conservar la humildad. A esto es a lo que la palabra se refiere cuando habla del amor sufrido. Pensamos que el amor sufrido es el que aguanta golpe, y por eso hay gente que dice que el amor es sufrido, hermano, y le dan hasta con el balde de los esposos o la esposa, porque hay esposas que también pegan. ¿Cómo? Dan garrote. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Fíjense ustedes, el amor es sufrido no quiere decir que el amor es masoquista. El amor sufrido no es el amor que está dispuesto a quedarse para sufrir, para ser tratado indignamente. El sufrimiento es un espíritu largo, ¿verdad? Es un temperamento, un carácter que ha sido trabajado por Dios y que es capaz de coger ese temperamento y moldearlo y sujetarlo, perdón, la expresión. El amor es sufrido porque es capaz de soportar. Y usted sabe cuánto lo ha soportado el Señor a usted y a mí. Cuántas cosas ha querido hacer Dios y nosotros no lo hemos dejado. Cuántas veces el Señor ya iba haciendo un trabajo, iba enrumbado con ustedes. Yo tenía el rumbo fijo y de repente usted se sale de la mano. Yo no me salgo. Y tiene Dios que empezar de nuevo. ¿O no? El amor sufrido de Dios, y que es el amor que quiere que usted y yo tengamos, es ese amor que es capaz de soportar, porque en medio de las dificultades Dios quiere que permanezcas, que soportes la prueba, porque como dice la Escritura, después de ella viene una corona de gloria para aquellos que han sido ejercitados en ella. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a pedirle a Dios
que podamos vivir ese amor sufrido. Pero ya usted no va a pensar, ay, el amor sufrido que llora todo el tiempo. El amor del llanto, del sufrimiento, pero físico o psicológico. No, el amor que tiene un espíritu largo, que tiene un dominio propio. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, por aguantarnos tanto, Señor. Gracias por soportarnos tanto. Gracias por permanecer, oh Dios, por ser fiel a nosotros cuando te hemos sido infieles. Gracias, Señor, porque a pesar de las muchas veces que nosotros te hemos defraudado, tú no te has cansado de esperarnos. Tú no te has ido, no nos has dejado, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes a también nosotros responder, corresponder a ese amor sufrido tuyo. Que podamos nosotros, Señor, demostrar un carácter, un espíritu largo, mi Dios, que soporta, que aguanta las tribulaciones, las situaciones, las adversidades, Dios mío. Un espíritu que sea capaz, Dios mío, de aceptar los cambios y las transformaciones que tú estás haciendo en nuestra vida y alrededor nuestro. Que estemos abiertos, Señor, a lo que tú quieres hacer. Quita toda intransigencia de nuestro corazón. Te pedimos que nos des ese amor que está dispuesto a ceder los derechos, a entregarte el control a ti, a vivir para ti, Señor, y conforme a lo que tú quieras hacer. Oh Dios, y te pedimos que ese amor tuyo nos ayude para tener ese carácter, Dios mío, que es capaz de ser humilde, Dios, frente a las bendiciones que tú nos das.